Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de la hora en la que nos estás escuchando. Sean todos muy bienvenidos a este subpodcast de terror, No Estás Solo. Comenzamos con nuestra primera historia de esta primera temporada. Esta anécdota se titula El Revolucionario. Hola, me gustaría contarles esta historia que me pasó en el mes de septiembre del año de 2013. Por privacidad, cambiaré los nombres. Yo residía en la ciudad de Celaya, Guanajuato, con mi esposa María. En ese tiempo, yo trabajaba en un restaurante de comida mexicana y mi esposa tenía 6 meses de embarazo, por lo cual, ella no trabajaba y se hacía cargo de la otra bebé de 1 año y medio. En ese tiempo, no nos iba tan bien, por lo tanto, vivíamos en casa de mis suegros. Cabe destacar que en la colonia donde vivíamos, se cuenta que fue parte de las batallas de Celaya al ser una hacienda de un famoso adinerado de estas épocas, donde ocurrieron muchísimas muertes de revolucionarios y de personas inocentes. En ese lugar, experimentamos un suceso que marcó nuestra creencia en lo sobrenatural. Ese día transcurrió como un día normal, en el cual yo descansaba de mi trabajo. Nos la pasábamos todo el momento viendo películas de princesas por la pequeña de la casa. Dormíamos en una habitación no muy grande, pero cómoda para la estancia de los 3. Cuando nuestra hija se quedaba dormida, siempre nos gustaba conversar sobre cosas de miedo o terror que cada uno habíamos vivido antes de estar juntos. Mi esposa ya me había contado muchas veces sobre los sucesos paranormales que había experimentado en esa casa desde muy chica. Ese día me reveló que, en esa habitación, anteriormente, había sido de su hermano y él había visto a una niña que solamente se paraba en la puerta sin decir nada. Hicimos una pequeña broma de que en esa noche tal vez nos podía aparecer. Reímos inocentemente, apagamos la tele y nos acomodamos para dormir. Aproximadamente a las 3:15 de la mañana, comencé a escuchar cómo María emitía unos quejidos extraños en sueños. Así que la volteé a ver y estaba totalmente paralizada, con los ojos abiertos. Comencé a hablarle, pero ella no respondía ni se movía. Solo veía que se quejaba con una gran desesperación, hasta que por fin reaccionó y lo único que dijo fue, a gritos, ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Con una gran angustia. Yo, en ese momento, solamente quería tranquilizarla y evitar que la niña se despertara y se asustara. Traté de calmarla hasta que ella, más tranquila, comenzó a platicarme que estaba dormida y empezó a sentir que alguien subía a la cama. Ella despertó pensando que la niña se había movido, pero al mirar que la niña seguía dormida a su lado, prosiguió a volverse a acomodar boca arriba. En ese momento, vio como una sombra negra gateaba sobre ella y empezó a sentir cómo ese ser soltaba todo su peso encima de ella y ya no pudo moverse. Sintió tanta desesperación al sentirse paralizada. Lo único que se le vino a la mente fue empezar a rezar, pero eso no sirvió de nada. Aquel ser comenzó a reírse de una forma realmente macabra. Cuando ella rezaba, mi esposa recordó en ese momento que se decía que si le gritabas groserías, estos seres se alejaban. Por lo tanto, comenzó a maldecir a este ser, pero esta entidad se burlaba aún más de ella, con esa risa que la hacía estremecer hasta lo más profundo de su alma. Fue ahí cuando yo la moví y ella pudo desprenderse de esa entidad. Le pregunté si había visto algo o a alguien. Lo describió como un revolucionario de aquella época. En ese momento se escuchó un ruido. Volteamos hacia la esquina de la habitación y estaba una persona de unos 65 metros aproximadamente, parado con un atuendo de revolucionario, con sombrero y charreteras, que se iba acercando hacia la orilla de la cama. Un escalofrío recorrió todo rincón de nuestro cuerpo. Me levanté inmediatamente a prender la luz. En eso, la niña dejó de respirar. Aunque solo fueron unos segundos, nos parecieron eternos. Inmediatamente después, soltó un llanto aterrador. Estábamos congelados de terror al ver que todo esto que nos estaba sucediendo. En este momento, salí corriendo de la habitación para llamar a un amigo que sabe sobre protecciones espirituales. Después de la llamada, fui a la cocina a preparar el ritual. Regresé al cuarto y mi esposa seguía demasiado asustada, pues lo que más le asustaba era que ese ser se estaba metiendo con nuestra hija. La abracé, le dije que todo iba a estar bien y comencé a hacer el ritual.
Después de terminarlo, pudimos descansar un poco, y desde aquella noche ya no se volvió a ver ese revolucionario. Meses después, nos cambiamos de ciudad y hace algunos años, mi cuñado ahora vive con su familia en esa casa. Cabe destacar que ese ritual que hice fue solamente para encerrarlo y que no hiciera daño a nadie mientras el ritual y la habitación no sufriera modificaciones. Remodeló las habitaciones y tiró todo lo que estaba en las habitaciones mismas, incluido el ritual de protección. Mi sobrino, hace algunos meses, me comentó que había visto un revolucionario que lo seguía por las escaleras, pero él no sabe sobre esta historia. Hola, me gustaría que mi relato fuera anónimo, así que cambiaré los nombres reales de esta historia. Cuando tenía 3 años aproximadamente, sufrí un accidente que casi terminó con mi vida. Eran tiempos de posadas y como una niña inocente me gustaba admirar las típicas lucecitas de bengala. Mi mamá nos tenía prohibido prenderlas sin que tuviéramos algún adulto con nosotros. Mi mamá en ese tiempo sufría de una lesión de rodilla y tuvo una operación de emergencia. Ese día tenía que ir a retirarse las puntadas y no tenía con quién dejarnos a mi hermano y a mí. Él era 7 años mayor que yo, así que decidió dejarnos junto con otro vecino que era su amigo y su mamá estaría viéndonos el rato. Mientras él hacía su tarea, yo jugaba con las lucecitas de bengala que se encontraban apagadas, pero yo quería verlas brillar. Comencé a pedirle a mi hermano por un buen tiempo hasta que lo harté y en su fastidio decidió solo prenderme uno. Inocentemente lo metí a mi vestido para evitar que se apagara, y se me prendió el vestido y empecé a quemarme. Mi hermano asustado lo único que se le ocurrió fue meterme a la bañera y su amigo fue corriendo a hablar de su mamá. Me llevaron a urgencias al hospital más cercano. Mi diagnóstico, quemaduras de 3er grado. Al regresar a casa fue cuando comenzaron aquellos sueños de miedo de aquel terrible accidente del cual había sufrido. Mi mamá, cuando pasaban estos episodios, iba a mi habitación a tranquilizarme y a decirme que todo estaba bien. A pesar de que fue una corta edad, aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Una noche yo estaba profundamente dormida y me despertó un sonido. Al abrir los ojos, estaba frente a mí una mujer parada en la orilla de la cama. Era de una estatura exageradamente alta que casi llegaba a tocar el techo, con cabello largo, lacio y negro. Su aspecto era demasiado delgado, por no decir que casi en los huesos, pero lo más horrible era que su rostro no tenía facción alguna. Cerré mis ojos y empecé a sentir un frío que me envolvía y sentía como una presencia se acercaba hacia mí. Un silencio total envolvió toda la habitación y una voz aterradora en mi oído dijo: "Te voy a llevar", mientras reía y lo repetía continuamente. Aterrada comencé a llorar y a gritarle a mi mamá. Ella entró en mi habitación, me abrazó y me dijo que todo estaba bien, pues ella pensó que había vuelto a tener una pesadilla más del accidente. Yo llorando le decía que no era eso, que había una mujer horrible que me estaba espantando. Mi mamá me dijo que no había nadie y que esa noche se quedaría conmigo. Días después de poder estar tranquila y dormir bien, esa mujer volvió de nuevo a decirme lo mismo una y otra vez: "Te voy a llevar". Y así fue durante mucho tiempo, pero era tanto mi miedo que no quería decirle a mi mamá. Después de 2 años del accidente, nos cambiamos de casa. Cabe destacar que mi mamá siempre me creyó cuando le decía sobre esa mujer. Recién llegamos, me dijo que no iba a volver a ver esa mujer y que ya no tuviera miedo por las noches. Feliz por mi nueva habitación, estuve tranquila por muchos años hasta que cumplí 13 años. Y me tuvieron que realizar una operación de anginas, pues estaba llena de pus y eso estaba afectando mi riñón y estaba dejando de funcionar. Después de la operación, ese mismo día me dieron de alta. Regresé a mi casa a empezar la recuperación. Mi mamá me acomodó el sillón más grande para que pudiera reposar. Tenía bastante frío, así que ella me bajó una frazada y me cobijó. Con un beso me dijo: "Descansa". Recuerdo haber estado dormida cuando empecé a sentir que alguien me observaba. Sentí unos estremecimientos inexplicables. Abrí los ojos y ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de tantos años estaba ahí, parada de nuevo, riéndose y diciendo: "Te voy a llevar". Pegué un grito de terror.
Mi mamá asustada se acercó a preguntarme qué tenía. Yo desesperada le gritaba como podía que allí estaba de nuevo, casi sin poder hablar. Le decía que estaba ahí esa mujer sin rostro. Mi mamá sentada al lado mío me dijo que no había nadie. Con palabras me tranquilizó diciendo que ella estaba al lado mío y que nadie podía llevarme. Por días no pude dormir bien, pues tenía miedo de volverla a ver, pues yo sabía que era real. Transcurrido el tiempo, no volví a verla más. 12 años después, cuando ya estaba casada, cambié de residencia. Estábamos paseando con mi esposo en nuestro carro por el jardín principal de la ciudad, cuando al voltear a una de las esquinas, el miedo volvió a correr por todo mi cuerpo, pues ella estaba ahí, esa mujer cadavérica, sin rostro, con altura impresionante, hizo que se me estremeciera una vez más, recordando aquel terror que desde pequeña había sufrido. Mi esposo me preguntó que qué sucedía, y le dije que allí estaba ella, esa mujer sin rostro. Él volteó por el espejo, pero no logró ver nada. Desde entonces, no la he vuelto a ver, y espero que jamás vuelva a aparecer. ¿Te están gustando nuestras historias? Recuerda que tú también puedes ser el anfitrión de esta noche si nos mandas tus historias o experiencias a noestassolo.oficial@gmail.com. Nos podrás encontrar por esta plataforma de YouTube No Estás Solo, TikTok No Estás Solo y próximamente en Spotify. Suscríbete y comparte con quien tú creas que es fan de estos temas. Esto todavía no acaba, pues por ser el primer episodio de esta primera temporada, tenemos más historias que nos han mandado nuestros suscriptores. Sigamos pues, no estás solo. Un día como cualquier otro, estaba en mi sofá mirando la tele. Era aproximadamente medianoche. Comencé a sentir un poco de frío, así que subí a mi habitación a buscar una cobija. Encontré una pequeña manta, procedí a bajar a seguir viendo la tele. En ese momento, en las escaleras, un ser extraño de forma femenina, de cabello largo casi hasta la cintura, no tenía manos ni pies. Su vestimenta era una especie de capucha larga y negra. Mientras estaba frente a mí, se burlaba con una risa realmente escalofriante. Retrocedí y me quedé paralizada de tanto miedo de tenerla frente a mí. Quise salir corriendo, pero el miedo no me dejaba. De repente desapareció y salí corriendo hacia la sala. Al llegar, le conté a mi esposo lo que acababa de suceder. Mi esposo, al ser escéptico a estos temas, me dijo que no era nada, que solo había sido mi imaginación, pero yo estoy segura de lo que vi, y que no fue producto de mi imaginación, y que fue 100% real. Más tarde, esa misma noche hablé con mi hijo para contarle toda esta experiencia que acababa de vivir, y él, al conocer un poco de estos temas, me recomendó comprar algunos cuarzos para protección y una pulsera para alejar a este ente. Después de un tiempo, la pulsera se rompió, pero desde entonces no he vuelto a vivir algo de eso. ¿Qué te parecieron nuestras historias? Déjanos un comentario o dinos si has vivido algo parecido. Aquí te dejamos nuestro correo y nos escuchamos en nuestras próximas historias. Y recuerda que no estás solo, porque siempre hay alguien